Hola, muy buenas. Hoy 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía. En este día celebramos que hace 179 años se estableció el daguerrotipo como primera práctica fotográfica. El daguerrotipo se llamó así por Louis-Jacques Daguerre, decorador de espectáculos móviles, que se basó en el procedimiento fotográfico, la heliografía, creado por Nicéphore Niepce. A estos dos nombres hay que añadirle el de William Fox Talbot, predecesor de la fotografía moderna, que inventó el calotipo, método que consistía en utilizar un papel negativo y después de ahí poder hacer copias ilimitadas. Ahora vamos a hablar de dos de las fotografías más famosas a lo largo de la historia. La primera es la de Almuerzo en la cima. En ella podemos ver a 11 obreros en la planta 69 de la ahora General Electric Building, que forma parte de la pieza central del Rockefeller Center. La fotografía fue encargada para promocionar el complejo de oficinas que estaban construyendo e indirectamente sirvió como denuncia de la precariedad laboral en la que trabajaban los obreros. Otra de las fotografías más copiadas y más difundidas es la de El beso. Alfred Eisenstadt tomó esta fotografía en Times Square, Nueva York, el día en el que la Segunda Guerra Mundial acabó oficialmente. El autor comentó que el chico iba besando a todo el mundo y esta foto fue de casualidad. ¿Qué creéis que pasaría si esto sucediera hoy en día? Ahora voy a nombrar a algunos de los fotógrafos más famosos de la historia. El primero es Man Ray. Aunque el fotógrafo era de origen americano, pasó la mayor parte de su vida en París. Con su obra dejó claro que la fotografía también era arte. Fue dadaísta, surrealista y conceptual. El siguiente fotógrafo es el francés Henri Cartier-Bresson. Es considerado el padre del fotoreportaje, realizando la mayoría de sus viajes por Europa y Asia. Una de las fotógrafas más importantes es la alemana Gisèle Frandt, socióloga y fotógrafa documental. Realizó su tesis sobre la fotografía en los años 30. Una de las más destacadas y desconocidas por su nombre hasta ahora es Gerda Taro. Fue la fotógrafa alemana que creó junto a Erno Friedman al personaje mundialmente conocido como Robert Capa. Fue la primera mujer reportera de guerra que caminó diferentes escenarios en busca de esa toma única. Murió trabajando durante la Guerra Civil Española. Una de las fotógrafas españolas más internacionales es Cristina García Rodero. Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la primera y única persona de nacionalidad española en la agencia Magnum. Utiliza el blanco y negro para las fotos desde un punto de vista más personal y el color cuando quiere captar imágenes más objetivas. Para finalizar, la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz es la fotógrafa mejor pagada del mundo y la última en retratar a John Lennon con vida. Desde aquel 19 de agosto, la fotografía inicia su andadura aportando 3 novedades a la historia de la imagen. La primera es que la imagen es tecnológica y no manual. La segunda es que la imagen se democratiza, ahora todo el mundo puede tener su retrato. Y la tercera es que desde un original se pueden hacer tantas copias como uno desee sin perder su valor. Y estos han sido algunos apuntes sobre la historia de la fotografía. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.